48 horas, 2 días completos, 115.200 segundos entre el momento en que comprendió que iba a morir y el instante en que el acero finalmente atravesó su pecho. Y cada uno de esos segundos fue diseñado, calculado, orquestado por Roma para desmantelar no solo su cuerpo, sino cada fibra de su identidad. Porque Mesalina no era simplemente mujer que sería ejecutada, era emperatriz que debía ser destruida. Y Roma sabía que la muerte rápida habría sido misericordia. Así que le dieron 48 horas para experimentar cada variación posible de terror, para sentir cómo todo lo que era se disolvía mientras su corazón aún latía, para aprender que el verdadero castigo no es la muerte, es la espera consciente de tu propia aniquilación. Su nombre completo era Valeria Mesalina, tercera esposa del emperador Claudio, madre de Británico, heredero al trono, descendiente de una de las familias más antiguas de Roma. Durante 9 años, había sido la mujer más poderosa del imperio. Había ordenado ejecuciones con gesto casual, había confiscado fortunas, había manipulado el Senado, había vivido sin límites porque creía genuinamente que no existían límites para ella, y durante 9 años tuvo razón, hasta que dejó de tenerla, hasta que cruzó la línea invisible que separaba poder absoluto de traición imperdonable. Y entonces las 48 horas comenzaron. Si esta historia te atrapa desde el primer segundo del reloj que cuenta hacia la muerte, suscríbete ahora, porque vamos a vivir esas 48 horas minuto por minuto. Vamos a sentir cómo el tiempo se estira cuando sabes que cada tic del reloj te acerca al final. Vamos a entender cómo Roma convertía el tiempo mismo en arma de tortura. Era otoño del año 48 después de Cristo, octubre probablemente. El clima en Roma ya empezaba a enfriarse. Las hojas caían de los plátanos que bordeaban las villas de los ricos, y Mesalina estaba en los jardines de Lúculo, la propiedad que había confiscado años atrás y añadido a su colección personal. Estaba celebrando. Había pasado el día anterior en ceremonia de matrimonio público con Cayo Silio, el hombre más hermoso de Roma. No matrimonio secreto, ceremonia completa, con testigos, con regalos, con toda la pompa de unión legítima. El hecho de que todavía estaba técnicamente casada con el emperador aparentemente no le preocupaba, o pensaba que su poder era suficiente para redefinir las reglas, o había perdido completamente contacto con la realidad, probablemente ambas cosas, pero Claudio estaba fuera de Roma, en Ostia, supervisando la construcción de su nuevo puerto, y cuando los mensajeros llegaron con noticias de lo que su esposa había hecho, cuando los libertos imperiales, especialmente Narciso, quien odiaba a Mesalina con pasión visceral, pintaron el matrimonio como golpe de estado inminente. Claudio hizo algo que sorprendió a todos. Actuó inmediatamente, sin vacilación, ordenó arrestos, ordenó ejecuciones y ordenó que Mesalina fuera traída ante él, no para juicio, para rendición de cuentas, para el final que ella debería haber visto venir, pero que su arrogancia le había cegado de anticipar. Y fue entonces, en ese momento preciso cuando los mensajeros llegaron a los jardines de Lúculo, que las 48 horas comenzaron. El reloj empezó su cuenta regresiva, y Mesalina, ebria de vino y poder, todavía riendo con sus invitados, no entendió inmediatamente, no procesó que el fin había llegado. Hubo confusión primero, los mensajeros irrumpiendo, voces alzadas, y entonces las palabras que atravesaron la neblina alcohólica y llegaron a su cerebro con claridad cristalina: el emperador ordena tu arresto. Silio ha sido ejecutado. Tus cómplices están siendo cazados. Vienes con nosotros. Ahora, ese fue el momento cero, la 000 en el cronómetro de su destrucción. Y la primera fase de la tortura psicológica comenzó: la comprensión repentina y total de que todo había terminado, que el poder que había ejercido durante 9 años se había evaporado en instante, que las personas a su alrededor, invitados que segundos antes reían con sus bromas, ahora retrocedían, apartaban la mirada, negaban con gestos sutiles cualquier asociación con ella, porque todos entendían lo que ella apenas comenzaba a procesar, que estar cerca de Mesalina ahora era contaminarse, era invitar tu propia ejecución. La primera hora fue caos. Mesalina intentó usar su autoridad, gritó órdenes, exigió que los mensajeros se arrodillaran, les recordó quién era, emperatriz, madre del heredero,
descendiente de los Valerios, su voz tenía el tono automático de quien ha dado órdenes toda su vida, pero las palabras caían en vacío, nadie obedecía, nadie se arrodillaba, los mensajeros simplemente la miraban con mezcla de lástima y desdén, y esa mirada, esa falta absoluta de respeto, fue primera grieta real en su psique, porque hasta ese momento, incluso con las noticias de arresto, parte de ella creía que podía controlar esto, que podía manipular, negociar, seducir o amenazar su salida como había hecho cientos de veces antes. Pero esas miradas le dijeron algo diferente, le dijeron que ya no era emperatriz, era prisionera, y la diferencia entre esos dos estados no era gradual, era abismo. Intentó huir, no con plan, con pánico puro, corrió por los jardines, tropezando con su propia estola, la túnica formal de matronas romanas que ahora se enredaba en sus piernas como trampa, cayendo sobre grava que cortaba sus palmas, su cabello, que había sido peinado elaboradamente esa mañana con rizos y aceites perfumados, se deshacía, mechones cayendo sobre su rostro, maquillaje corriendo con sudor y lágrimas que comenzaban a fluir sin control, y detrás de ella escuchaba pasos, no corriendo, caminando, porque los soldados no necesitaban correr, sabían que no había escape, que los muros del jardín eran demasiado altos, que las puertas estaban custodiadas, que esto era jaula perfecta. Se escondió, entre las vides, en el mismo lugar donde la encontrarían horas después, y allí, agachada, respirando entrecortadamente, procesó por primera vez la totalidad de su situación. Sirio estaba muerto, ya ejecutado sin juicio, lo que significaba que Claudio no estaba interesado en proceso legal, no habría defensa, no habría oportunidad de explicar o manipular. La decisión ya estaba tomada, solo faltaba la ejecución, y mientras ese conocimiento penetraba, mientras su cerebro finalmente aceptaba que esto era real, algo dentro de ella se rompió, no dramáticamente, silenciosamente, como cable que se desgasta bajo tensión constante hasta que finalmente se parte. El Mesalina arrogante, invencible, que había caminado por Roma como dueña absoluta, murió allí, en ese jardín, escondida entre plantas que sus propios esclavos habían cultivado. La mujer que emergería cuando los soldados finalmente la encontraran sería otra cosa, algo más pequeño, más asustado, más humano de lo que había sido en años. La encontraron después de búsqueda que duró 30 minutos, no porque fuera difícil, porque los soldados tomaron su tiempo, porque sabían que cada minuto que ella pasaba escondida, cada segundo esperando ser descubierta, era forma de tortura en sí misma, y cuando finalmente la sacaron, agarrándola del brazo, no del cabello como harían con esclava pero sin gentileza tampoco, la llevaron no a palacio, no ante Claudio, a una casa segura en la ciudad, lugar neutral donde podía ser contenida mientras se decidía su destino. Y aquí comenzó la segunda fase de tortura psicológica, el aislamiento. La encerraron en habitación, no mazmorra, no celda oscura, habitación normal, con ventana, con cama, casi cómoda. Y esa normalidad era parte de la crueldad, porque la mente humana necesita señales externas para procesar realidad. Si te ponen en mazmorra oscura, tu cerebro entiende, estás en peligro mortal, puedes procesar miedo apropiado, pero habitación normal, con luz de día entrando crea disonancia cognitiva. Parte de tu cerebro dice que todo está bien, otra parte sabe que vas a morir, y esas dos realidades no pueden reconciliarse. Así que existes en estado de confusión constante, que es más agotador mentalmente que terror puro, y la dejaron sola, completamente, sin guardias visibles en la habitación, aunque obviamente estaban afuera, sin sirvientes que entraran, sin comida ni agua inicialmente, solo silencio. Y Mesalina, que había pasado su vida adulta entera, rodeada de personas, sirvientes, guardias, aduladores, víctimas, experimentaba soledad real por primera vez, y descubrió que era insoportable, porque cuando estás sola, cuando no hay distracciones externas, no puedes escapar de tus propios pensamientos, y sus pensamientos eran tóxicos. Espiral descendente de culpa y miedo y negación y pánico que se alimentaban mutuamente hasta que su mente era cacofonía de voces internas todas gritando simultáneamente. Si sientes que este relato te está sumergiendo demasiado profundo en la psique de alguien, enfrentando su propia destrucción, comenta memoria,
porque necesitamos entender que la tortura más efectiva no siempre involucra instrumentos físicos, a veces es simplemente tiempo y silencio, y la mente humana destruyéndose a sí misma. Las horas pasaron. Mesalina no tenía forma de medir el tiempo exactamente. La luz cambiaba, tarde se convertía en noche, y nadie venía. Nadie le decía qué estaba pasando, si Claudio había ordenado su ejecución inmediata, si habría juicio, si había posibilidad de clemencia. La incertidumbre era agonía, porque el cerebro humano está diseñado para prepararse, para anticipar, para crear estrategias de supervivencia. Pero ¿cómo te preparas cuando no sabes qué enfrentas? ¿Cómo creas estrategia cuando no tienes información? No puedes, así que existes en estado de alerta constante que agota todo tu sistema nervioso. Comenzó a negociar consigo misma, pensamiento mágico que la mente produce cuando enfrenta lo insoportable. Si permanezco completamente quieta, quizá olviden que estoy aquí. Si me comporto perfectamente, quizá Claudio tenga misericordia. Si rezo a todos los dioses, quizá intervengan. Sabía que estos pensamientos eran irracionales, pero la racionalidad no ayuda cuando estás aterrorizado. Así que se aferraba a cualquier narrativa que ofreciera esperanza, sin importar cuán frágil. Y entonces, después de horas, 6 quizá, 8, imposible saber exactamente, alguien entró. No Claudio, no oficial de alto rango, simplemente sirviente con jarra de agua y pan. Lo colocó en mesa sin mirarla, sin hablar, y salió. Y ese gesto tan simple fue devastador, porque confirmó que no era emergencia que se resolvería rápido. Le estaban dando agua y comida porque la estaban manteniendo viva deliberadamente, porque el proceso tomaría tiempo, y tiempo significaba más espera, más incertidumbre, más tortura psicológica. Mesalina no tocó la comida, su estómago estaba cerrado. El miedo produce respuesta física que hace imposible comer. La garganta se cierra, el sistema digestivo se paraliza. Es respuesta evolutiva cuando estás en peligro mortal. Tu cuerpo desvía toda energía a funciones esenciales de supervivencia, no a digestión, así que el pan permanecía intacto, la jarra de agua sin tocar, evidencia de su creciente colapso. La noche fue peor que el día. En oscuridad, sin distracciones visuales, su mente se aceleraba, cada sonido, crujido de madera, pasos lejanos, viento contra ventana, era interpretado como amenaza, como soldados viniendo a ejecutarla. Su corazón se aceleraba, adrenalina ondaba su sistema, y cuando el sonido pasaba sin que nadie entrara, había microsegundo de alivio seguido por crash de agotamiento, y entonces otro sonido, y el ciclo se repetía, docenas de veces, cientos, hasta que su sistema nervioso estaba tan sobrecargado que temblaba constantemente. No durmió, no podía. Cada vez que sus ojos comenzaban a cerrarse, su cerebro la despertaba con oleada de pánico, porque dormir significaba vulnerable, significaba que podría entrar sin que ella supiera, así que se forzaba a permanecer despierta, sentada en la cama, mirando la puerta, esperando, siempre esperando, y la privación de sueño añadía capa adicional de tortura, porque después de cierto punto, el cerebro comienza a funcionar mal, los pensamientos se vuelven fragmentados, las emociones se amplifican, la realidad se distorsiona, y Mesalina, ya en estado de trauma extremo, comenzaba a perder agarre en lo que era real, y lo que era producto de su mente desmoronándose. Vio sombras que no existían, escuchó voces, por un momento creyó que su madre, muerta hacía años, estaba en la habitación con ella. Tuvo conversaciones completas con personas que no estaban allí, y parte de su cerebro sabía que esto era alucinación producida por estrés y falta de sueño, pero otra parte no podía distinguir, y esa confusión entre real e irreal era aterradora de manera que el simple miedo no captó. El amanecer llegó, luz gris filtrándose por la ventana, y Mesalina seguía sentada donde había estado toda la noche, rígida, temblando, su cabello ahora completamente deshecho, su rostro hinchado de llorar, su stola, que había sido blanca y limpia, ahora arrugada y manchada, físicamente estaba intacta. Nadie la había golpeado, nadie la había torturado con instrumentos, pero psicológicamente estaba destruida, y solo habían pasado 12 horas. La tercera fase comenzó con la mañana,
porque entonces empezaron a llegar noticias, no directamente, sino filtradas, guardias hablando afuera de su puerta lo suficientemente alto para que ella escuchara, deliberadamente, sobre otros arrestos, otras ejecuciones, nombres de personas que habían estado en su ceremonia de matrimonio, amigos, amantes, cómplices, todos siendo casados, todos muriendo. Y cada nombre era puñalada psicológica, porque confirmaba que esto era purga total, que Claudio no estaba simplemente castigándola a ella, estaba eliminando todo rastro de su red de poder, y eventualmente llegaría a ella. Y entonces escuchó algo peor, conversación sobre Británico, su hijo de 7 años, debate sobre qué hacer con él, si era cómplice, si representaba amenaza futura, si debía ser ejecutado también o simplemente removido de línea sucesoria. Y Mesalina, que había soportado todo hasta ese punto con algún vestigio de compostura, se quebró completamente, porque una cosa es enfrentar tu propia muerte, otra completamente diferente es imaginar a tu hijo siendo asesinado por tu culpa. El sonido que emergió de ella no era llanto normal, era aullido, animal, primitivo, sonido de madre enfrentando posible muerte de su hijo. Y los guardias afuera escucharon, y no respondieron, porque ese era el punto, maximizar su sufrimiento psicológico. Las horas se arrastraban. Mesalina había perdido completamente noción de tiempo, no sabía si habían pasado 12 horas o 20. El hambre comenzaba a manifestarse como dolor físico en su estómago, pero aún no podía comer. La sed era peor, sus labios se agrietaban, su lengua se sentía hinchada. Eventualmente bebió agua, no porque quisiera, porque su cuerpo la obligaba, instinto de supervivencia anulando voluntad consciente. Y entonces, después de lo que parecían días pero eran solo 24 horas, algo cambió, pasos acercándose, múltiples personas, la puerta abriéndose, y en el umbral, oficiales, no Claudio, él no vendría personalmente, pero sus representantes, con mensaje, y Mesalina, que había estado sentada en estado catatónico, repentinamente estaba completamente alerta, porque este era el momento, cuando sabría su destino, cuando la incertidumbre que la había estado torturando finalmente terminaría, y parte de ella estaba aliviada, porque incluso certeza de muerte era mejor que incertidumbre infinita. El oficial habló, voz monótona, sin emoción, como leyendo lista de compras. Valeria Mesalina, has sido juzgada culpable de traición contra el emperador. Has violado tu voto matrimonial de manera que amenaza la estabilidad del Estado. Has conspirado con enemigos del imperio. La sentencia es muerte. Tienes opción de suicidio honorable o ejecución por guardia pretoriana. Miró hacia ventana calculando luz, aproximadamente 24 horas restantes para decidir y prepararte. 24 horas más, la segunda mitad del cronómetro, y esta vez con conocimiento exacto de cuándo terminaría, y eso, perversamente, era peor que la incertidumbre, porque ahora Mesalina podía contar, podía calcular, podía saber que cuando el sol saliera mañana, estaría muerta, y su cerebro, que ya estaba traumatizado, comenzó nueva espiral de terror, pero diferente esta vez, más específico, más visceral, porque ya no era abstracto voy a morir eventualmente, era concreto voy a morir mañana al amanecer. Le dieron un puñal, pequeño, ceremonial, para el suicidio, y se retiraron, dejándola sola de nuevo, con el arma, con la elección, con 24 horas para decidir si tendría coraje de usarla, o si esperaría a que Soldado lo hiciera por ella. Y esa elección, ese residuo de agencia en situación donde todo lo demás había sido quitado, era forma refinada de crueldad, porque significaba que no podía simplemente rendirse pasivamente, tenía que participar activamente en su propia muerte de una forma u otra. Mesalina sostuvo el puñal, lo miró, el metal brillaba en luz de tarde, peso familiar en su mano, había sostenido puñales antes, como símbolo de estatus, como parte de ceremonias, nunca como instrumento de su propia muerte. Lo colocó contra su muñeca, presionó ligeramente, la piel se hundió pero no se rompió, haría falta más presión, movimiento rápido, corte profundo, y entonces sería cuestión de esperar mientras se desangraba, 20 minutos quizá, media hora, relativamente sin dolor comparado con alternativas, pero no pudo, su mano temblaba, no de debilidad física, de instinto de supervivencia que no puede ser anulado fácilmente incluso cuando sabes racionalmente que estás condenada. Intentó múltiples veces, cada intento fallaba,
La hoja tocaba su piel y su mano se detenía, el cerebro primitivo anulando decisión racional, y con cada intento fallido, su humillación y desesperación crecían. Intentó beber vino que habían traído, pensó que quizá intoxicarse haría más fácil, pero después de primer sorbo vomitó, su estómago rechazaba todo, así que permaneció sobria, completamente presente para cada segundo de su cuenta regresiva. La cuarta fase de tortura psicológica era la más cruel, el tiempo que conoces exactamente, porque cuando no sabes cuándo va a terminar, puedes existir en presente eterno, pero cuando sabes cuándo puedes contar horas, minutos, cada tic del tiempo se vuelve audible, se vuelve físico. El tiempo se convierte en cosa tangible que te comprime, que se come tu futuro pedazo por pedazo hasta que no queda nada adelante. Mesalina intentó dormir, no porque tuviera esperanza de descanso real, sino porque dormir era forma de hacer que el tiempo pasara más rápido, de saltarse horas que no quería experimentar. Pero el sueño no venía, su cerebro estaba demasiado activo, demasiado inundado con adrenalina y cortisol. Así que yacía en cama con ojos abiertos, mirando techo, contando respiraciones, porque no tenía nada más que hacer, y su mente, sin distracciones, comenzó a revisar su vida, no de manera nostálgica, de manera brutalmente crítica, cada decisión que la había llevado aquí, cada vez que había cruzado línea, cada persona que había destruido para aumentar su propio poder, y por primera vez en años, quizá en su vida experimentaba algo parecido a remordimiento genuino, no porque hubiera desarrollado repentinamente conciencia moral, sino porque enfrentar tu propia muerte tiene forma de clarificar qué realmente importaba, y descubrió que todo por lo que había luchado, poder, riqueza, estatus, era humo, intancable, Yagone, mientras ella aún respiraba. Pensó en Británico, en cómo lo había usado como peón político, en cómo había estado tan consumida por acumular poder que había olvidado ser madre real. Y ahora no tendría oportunidad de compensarlo. No habría momento de redención, solo final abrupto. Y la culpa por eso era casi peor que el miedo a la muerte. Las horas finales fueron las más largas. Paradójicamente, porque cuando tienes mucho tiempo, puedes distraer, puedes encontrar formas de no pensar en lo inevitable. Pero cuando quedan solo 2 horas, 1 hora, 30 minutos, no hay forma de pensar en nada más. El fin consume todo tu campo mental. Se convierte en única realidad, y Mesalina existía en estado de terror anticipatorio tan intenso que su cuerpo físicamente dolía. Músculos constantemente tensos, mandíbula apretada, respiración superficial, como si su cuerpo ya estuviera preparándose para trauma que venía. Intentó rezar, no a dioses específicos, solo súplicas genéricas al universo, pidiendo milagro que sabía no vendría, pidiendo que alguien irrumpiera y dijera que había sido error, que Claudio había perdonado, que tenía otra oportunidad. Pero la puerta permanecía cerrada. Nadie venía excepto para confirmar que el tiempo seguía pasando, que el amanecer se acercaba, que su ejecución estaba programada y procedería según plan. Y entonces llegó. El momento final, pasos en corredor, múltiples personas, la puerta abriéndose. Y allí estaban, guardias pretorianos, armados, con expresiones neutras, profesionales haciendo trabajo. Entraron sin ceremonia. Uno preguntó si había usado el puñal. Ella negó con cabeza, incapaz de hablar. Su voz había desaparecido en algún punto de las últimas horas. El guardia asintió, no con juicio, simplemente aceptando información. Y entonces dijo las palabras que marcaban el final absoluto de su existencia. Es hora. Mesalina se levantó, piernas apenas soportando su peso, temblando tan violentamente que tuvo que apoyarse en guardia para caminar, y la llevaron. No lejos, solo a patio trasero de la misma casa, porque Roma había decidido que su ejecución no sería pública, no habría espectáculo, no habría multitud, sería discreta, casi privada, porque Roma quería que Mesalina desapareciera, no que se convirtiera en mártir o símbolo. El patio era pequeño, muro alto bloqueaba vista desde edificios vecinos. Cielo arriba, mostraba primeros colores de amanecer, naranja pálido, rosa, hermoso de manera obscena. Y allí, en ese espacio anónimo, es donde terminaría, no en Palacio Imperial, no en lugar de significado, en patio trasero que nadie recordaría.
le ofrecieron última oportunidad con el puñal, lo colocaron en su mano. Esperaron. Y Mesalina, después de 48 horas de tortura psicológica, después de incontables intentos fallidos, todavía no pudo hacerlo. Su mano temblaba demasiado, su voluntad estaba completamente destruida. Así que el guardia, después de espera respetuosa, lo tomó de su mano, y con movimiento rápido, profesional, eficiente, lo clavó en su pecho. El dolor fue sorprendentemente breve. Explosión inicial de agonía seguida por entumecimiento extraño. Mesalina cayó, no dramáticamente. Simplemente sus piernas dejaron de funcionar. Se desplomó, y yacía allí, mirando el cielo que se aclaraba, sintiendo su vida filtrar con cada latido débil de su corazón, y en esos últimos segundos sintió algo inesperado. Alivio, porque finalmente había terminado. La espera había acabado. La tortura psicológica de saber que iba a morir, pero no saber exactamente cuándo ni cómo finalmente se resolvía. Y en eso había paz extraña. Oscura, pero paz al fin. Su último pensamiento antes de que la conciencia se desvaneciera, no fue de arrepentimiento, no fue de miedo, fue simplemente, se acabó. Las 48 horas habían terminado. Y con ellas Valeria Mesalina dejó de existir, pero la crueldad de Roma no terminaba con su muerte, porque entonces vino la quinta y final fase de tortura, la póstuma. Su cuerpo fue removido sin ceremonia, sin funeral, sin ritual, como si nunca hubiera sido emperatriz, como si nunca hubiera sido matricia, como si nunca hubiera sido nada, y su nombre fue ordenado borrado, damnayo memoria, sus estatuas destruidas, sus inscripciones cinceladas, sus documentos quemados, como si el imperio intentara retroactivamente deshacer el hecho de que había existido, y para su familia, para su madre si aún vivía, para sus amigos, para cualquiera que la había amado genuinamente. Esto era extensión de la tortura, porque no podían llorarla públicamente, no podían honrar su memoria, no podían siquiera mencionar su nombre sin arriesgar asociación peligrosa, así que su muerte era procesada en silencio, en secreto, en trauma privado que no podía ser compartido o resuelto a través de ritual comunal normal. Las 48 horas de tortura psicológica que Mesalina sufrió no fueron accidente, no fueron simplemente retraso burocrático entre sentencia y ejecución, fueron diseño deliberado, fueron entendimiento sofisticado de que el sufrimiento más profundo no siempre es físico, que puedes destruir a alguien completamente sin tocar su cuerpo, que el tiempo, la incertidumbre, el aislamiento, el conocimiento de tu propia muerte inminente, estas son armas tan efectivas como cualquier instrumento de tortura. Roma había perfeccionado esta forma de crueldad, había entendido que para figuras de alto perfil como Mesalina, la humillación pública habría creado simpatía potencial, espectáculo habría permitido última performance, oportunidad de morir dramáticamente, de convertirse en mar. Así que en lugar de eso, Roma eligió método más cruel, invisibilidad, aislamiento, espera prolongada en silencio, donde la víctima se torturaba a sí misma más efectivamente que cualquier verdugo podría, y funcionaba. No solo eliminaba la amenaza física de Mesalina, eliminaba su legado, su memoria, su capacidad de inspirar imitadores, porque la historia que circulaba después no era de emperatriz poderosa que desafió al sistema, era de mujer que perdió la cordura, que se escondió como animal, que no pudo siquiera ejecutarse a sí misma con dignidad, que murió no como amenaza sino como patética. Y esa narrativa servía a propósitos de Roma perfectamente. Cada mujer romana que escuchaba la historia de Mesalina recibía mensaje claro. No importa cuánto poder acumules, Roma puede quitártelo en instante. Y no solo matarte sino destruirte psicológicamente primero. Hacerte sufrir de maneras que no dejan marcas visibles, pero que son más devastadoras que cualquier herida física, y luego borrar tu existencia completamente, como si nunca hubiera sido. Las 48 horas se convirtieron en plantilla, en método reproducible, porque Roma había aprendido que dar a los condenados de alto estatus tiempo exacto, antes de ejecución, no demasiado poco que no pudieran procesar su destino, no demasiado que se acostumbraran, era ventana perfecta para maximizar sufrimiento psicológico, y ese conocimiento fue transmitido, usado repetidamente, refinado con cada aplicación, y aquí está la verdad más oscura, sigue siendo usado, no por Roma obviamente, pero por estados modernos
que han aprendido las mismas lecciones, que el corredor de la muerte con sus décadas de espera es forma de tortura psicológica, que el aislamiento solitario destruye mentes más efectivamente que violencia física, que decirle a alguien exactamente cuándo va a morir, darles fecha ahora, es crueldad refinada que maximiza sufrimiento, que la incertidumbre sobre destino de seres queridos añade capa adicional de trauma. Roma no inventó estas técnicas, pero las sistematizó, las convirtió en ciencia, y esa ciencia sobrevivió 2000 años, porque funciona. Mesalina experimentó cada variación posible de tortura psicológica en esas 48 horas. La comprensión repentina de pérdida total de poder, el aislamiento forzado, la privación de información, la sobrecarga de información traumática, la incertidumbre seguida por certeza brutal, la elección imposible entre suicidio y ejecución, la cuenta regresiva consciente hacia la muerte, el colapso de todo sentido de identidad y finalmente, la extinción, no solo del cuerpo sino de la memoria misma. Y lo más aterrador no es que esto le pasó a ella, es que le pasó a cientos, miles quizá, a través de la historia de Roma, personas cuyos nombres no conocemos, cuyas historias no fueron registradas, que experimentaron las mismas 48 horas, o más o menos, dependiendo del capricho de quien ordenaba su muerte en silencio, sin testigos, sin cronistas que preservaran su sufrimiento, solo existiendo en esos momentos finales de terror puro, antes de desaparecer completamente de la historia, porque esa es la otra lección que Roma enseñaba, que el sufrimiento individual es fungible, que no importa quién eres, si el Estado decide que eres amenaza, puedes ser eliminado, y no solo eliminado sino hecho sufrir primero, no por razones prácticas. Muerte rápida habría sido igual de efectiva para neutralizar amenaza, sino por razones pedagógicas, para enseñar a otros, para crear miedo que se expande más allá de la víctima individual. Mesalina no era peor que muchos hombres romanos en posiciones de poder. Había ordenado muertes, sí, había confiscado propiedades, había manipulado sistema político para beneficio propio, pero emperadores masculinos hacían lo mismo rutinariamente sin enfrentar tal destrucción. La diferencia no era la crueldad de sus actos, era su género, era que había olvidado que como mujer, su poder era siempre condicional, siempre revocable, siempre dependiente de la tolerancia de hombres que podían quitárselo cuando decidieran que se había excedido. Y las 48 horas fueron diseñadas no solo para castigarla, sino para recordar a todas las demás mujeres romanas esa lección, que no importa cuán alto llegues, no importa cuánto poder ejerzas, si olvidas tu lugar, si desafías demasiado abiertamente las estructuras patriarcales del imperio, serás no solo derribada, sino demolida, psicológicamente primero, físicamente después, y luego históricamente mediante borrado sistemático y función. Durante generaciones después, las mujeres imperiales romanas ejercían influencia cuidadosamente, desde las sombras, nunca tan abiertamente como Mesalina, porque habían aprendido, habían escuchado las historias, sabían qué pasaba cuando olvidabas que tu poder era prestado, cuando actuabas como si realmente fuera tuyo. Mesalina se convirtió en advertencia eterna, en ejemplo de qué no hacer, en símbolo de los peligros de ambición femenina sin límites. Pero hay ironía amarga en esto, porque aunque Roma intentó borrar su memoria, aunque ordenó destrucción de sus estatuas y eliminación de su nombre de registros oficiales, Mesalina sobrevivió, no como ella habría querido, no como emperatriz poderosa cuyas contribuciones políticas fueron reconocidas, sino como caricatura, como símbolo de depravación sexual femenina. Los historiadores romanos, todos hombres, escribiendo décadas después de su muerte, la pintaron no como política compleja, sino como ninfómana. Redujeron su vida entera a sus supuestos escándalos sexuales, y en hacerlo, completaron el trabajo que las 48 horas comenzaron, la destrucción total de su humanidad, porque eso es lo que la tortura psicológica hace en última instancia. No solo destruye a la víctima, destruye su capacidad de ser vista como humana por otro. Mesalina, después de las 48 horas, no era mujer compleja con motivaciones variadas y vida interior rica, era simplemente víctima, simplemente cosa aterrorizada esperando morir, y esa reducción de persona a objeto de lástima o desprecio
es forma final de violencia. Las 48 horas también revelan algo sobre naturaleza del tiempo mismo, porque normalmente experimentamos tiempo como flujo constante, segundos, minutos, horas pasando a ritmo predecible, pero cuando sabes que vas a morir, cuando puedes contar las horas restantes, el tiempo se deforma, se vuelve elástico. Los minutos se estiran hasta sentirse como horas, las horas como días, y paradójicamente, todo el periodo también se siente demasiado corto, como si no hubiera suficiente tiempo para procesar lo que está pasando, para hacer las paces con tu final, para decir todo lo que necesitas decir, o pensar todo lo que necesitas pensar. Mesalina experimentó ambas distorsiones simultáneamente. Las 48 horas eran interminables. Cada segundo se arrastraba, pero también eran demasiado breves. No tuvo tiempo de arreglar su relación con su hijo. No tuvo tiempo de escribir cartas de despedida. No tuvo tiempo de prepararse espiritualmente para la muerte si tal preparación fuera posible. Le dieron suficiente tiempo para sufrir maximalmente, pero no suficiente tiempo para encontrar ningún tipo de cierre o paz. Y eso también era diseño, porque Roma había calculado exactamente, demasiado poco tiempo, y la víctima no tendría oportunidad de procesar completamente su terror. Demasiado tiempo, y podrían acostumbrarse. Podrían encontrar la aceptación, podrían morir con dignidad restaurada, pero 48 horas, especialmente con el tipo de aislamiento y manipulación que Roma empleaba, era ventana perfecta, tiempo suficiente para destrucción psicológica completa, no tanto que hubiera oportunidad de recuperación o adaptación. Los guardias que la custodiaban durante esas 48 horas también eran parte del sistema. No eran sádicos disfrutando su sufrimiento, eran profesionales haciendo trabajo, y esa normalización del horror era quizá más inquietante que crueldad obvia, porque significaba que esto era procedimiento, rutina, algo que pasaba con suficiente frecuencia que había protocolos, expectativas, mejores prácticas. El imperio había burocratizado la tortura psicológica hasta convertirla en aspecto ordinario de justicia estatal, y los guardias probablemente volvían a casa después de sus turnos, cenaban con sus familias, jugaban con sus hijos, vivían vidas normales, porque habían aprendido a compartimentalizar, a separar el trabajo que hacían de quienes eran como personas, y esa capacidad humana para disociar, para participar en horror sistemático, mientras mantenemos sentido de nosotros mismos, como buenas personas, es lo que permite que sistemas como el romano funcionen durante siglos. Mesalina en sus últimas 48 horas también enfrentó algo que todas las víctimas de ejecución estatal enfrentan, la comprensión de que todo el aparato del Estado está enfocado en tu destrucción, que no es personal. Los guardias no te odian individualmente, pero tampoco importas como individuo. Eres problema que debe ser resuelto, amenaza que debe ser neutralizada, y toda la maquinaria del imperio más poderoso del mundo está dedicada a asegurar que dejes de existir. Y contra eso, contra la voluntad del Estado respaldada por su monopolio en violencia legítima, no hay defensa. No puedes negociar con sistema, no puedes apelar a humanidad de individuos que lo componen porque están siguiendo órdenes. Estás completamente impotente, y esa impotencia absoluta es parte de la tortura, porque los humanos tenemos necesidad psicológica de agencia, de sentir que podemos influenciar nuestro destino. Y cuando eso es completamente removido, cuando entiendes que no hay absolutamente nada que puedas hacer, algo fundamental en tu psique se rompe. Mesalina intentó encontrar agencia en las pequeñas cosas. Decidió dónde sentarse en la habitación, cuándo beber agua, cómo posicionar su cuerpo. Pero estas eran ilusiones de control. El resultado final era inevitable. Estaba simplemente eligiendo cómo experimentar su camino hacia ese final. Y eventualmente incluso esas pequeñas elecciones se sintieron sin sentido, porque qué importaba dónde se sentaba si iba a morir de todas formas. La documentación histórica de las 48 horas de Mesalina es fragmentaria. Los cronistas romanos mencionan que huyó a los jardines de Lúculo, que fue encontrada allí, que se le dio puñal para suicidio, que no pudo usarlo, que fue ejecutada por guardia pretoriana. Pero los detalles de qué exactamente experimentó durante ese período no fueron registrados, porque a Roma no le interesaba su experiencia subjetiva, solo le interesaba el resultado. Así que lo que he reconstruido aquí, la naturaleza de su tortura psicológica, la progresión de su colapso mental, los detalles específicos de su sufrimiento,
Es extrapolación basada en lo que sabemos sobre cómo funciona trauma psicológico, sobre cómo responde la mente humana cuando enfrenta muerte inminente, sobre cómo sistemas de tortura institucionalizada operan. No puedo saber exactamente qué pensó Mesalina, qué sintió minuto a minuto, pero puedo inferir basándome en psicología humana universal y en patrones de cómo Roma trataba a prisioneros de alto perfil, y la inferencia es suficientemente aterradora, porque incluso si algunos detalles específicos son incorrectos, el contorno general es indiscutible. Mesalina pasó sus últimas 48 horas en terror extremo, fue sistemáticamente despojada de poder, dignidad, esperanza, fue forzada a confrontar su propia mortalidad de la manera más brutal posible, y cuando finalmente murió, fue borrada de la historia como si nunca hubiera existido. Y lo que hace esto especialmente perturbador es que Mesalina no era excepción, era ejemplo, era una de muchas. Roma hacía esto regularmente, a hombres y mujeres, a patricios y esclavos, a cualquiera que el Estado decidía era amenaza, y cada ejecución seguía patrón similar: aislamiento, manipulación psicológica, maximización de sufrimiento mental, antes de muerte física, borrado histórico después, era sistema, y sistemas son más aterradores que actos individuales de violencia, porque persisten, porque se reproducen, porque entrenan generaciones sucesivas en cómo infligir mismo horror. Y el sistema romano de tortura psicológica pre-ejecución sobrevivió al imperio mismo. Fue heredado por estados sucesores, refinado por inquisiciones medievales, modernizado por regímenes totalitarios del siglo XX, y continúa en formas variadas hoy, porque la lógica subyacente es atemporalmente efectiva, que hacer sufrir a víctimas, antes de matarlas, sirve propósitos múltiples, satisface deseo de venganza, disuade a otros mediante ejemplo, permite que Estado demuestre su poder total sobre vida y muerte, y permite que ejecutores se distancien psicológicamente de acto de matar al convertirlo en proceso en lugar de momento único. Las 48 horas de Mesalina nos muestran espejo, y lo que vemos reflejado no es solo Roma antigua, es capacidad humana perenne para crear sistemas de crueldad, para racionalizar tortura como necesidad estatal, para participar en horror colectivo, mientras individuos involucrados mantienen sentido de ser personas morales, para normalizar lo innombrable hasta que se convierte en simplemente forma en que las cosas son hechas. Y la pregunta que deberíamos hacernos no es cómo pudieron los romanos ser tan crueles, sino ¿qué sistemas de crueldad normalizada existen ahora que generaciones futuras mirarán con igual horror? Porque siempre hay algo. Siempre hay prácticas que en el momento parecen justificadas pero que la historia juzgará como barbarie. Y a menudo esas prácticas involucran no violencia espectacular, sino violencia burocrática, sistemática. El tipo que puede ser ejecutado por personas normales, siguiendo procedimientos establecidos sin pensar demasiado sobre el sufrimiento que causan. Mesalina murió hace casi 2000 años. Su sufrimiento terminó hace mucho, pero el sistema que la destruyó, el sistema de tortura psicológica institucionalizada, nunca murió completamente. Evolucionó, se adaptó, encontró nuevas formas, y mientras existan estructuras de poder que valoren control sobre compasión, eficiencia sobre humanidad, orden sobre justicia, seguirá existiendo, seguirá encontrando nuevas víctimas, seguirá infligiendo 48 horas o más o menos de tortura psicológica a quienes el Estado decide que merecen ser destruidos. La lección de Mesalina no es sobre sus crímenes específicos o su castigo específico. Es sobre la naturaleza del poder estatal, sobre cómo incluso imperios que se consideran civilizados pueden infligir crueldad sistemática, sobre cómo la tortura psicológica es más insidiosa que la física porque deja menos evidencia pero daño igual o mayor, sobre cómo el tiempo mismo puede ser convertido en arma, sobre cómo la espera puede ser tan devastadora como el acto final, y sobre cómo, al final, todos somos vulnerables. No importa cuánto poder acumulemos, no importa cuán seguros nos sintamos. Si el Estado decide que somos amenaza, puede despojarnos de todo, puede darnos nuestras propias 48 horas, puede convertirnos de personas en víctimas, y puede hacerlo todo mientras mantiene ilusión de legalidad, de proceso debido, de justicia siendo servida. Roma no torturaba psicológicamente a Mesalina porque era malvada, la torturaba porque era efectivo, porque enviaba mensaje, porque reforzaba orden,
y cada segundo de esas 48 horas servía a propósito. No había crueldad gratuita, solo crueldad calculada, crueldad eficiente, crueldad que había sido perfeccionada a través de siglos de práctica. Y eso quizá es lo más aterrador de todo. No la violencia impulsiva de turba enojada, sino la violencia sistemática de imperio que ha convertido el sufrimiento en ciencia. Si esta crónica te estremeció, comenta memoria y suscríbete, porque las guerras no terminan con la muerte, terminan cuando se recuerdan.